Hoy vamos a hablar acerca de que Dios puede rescatarnos. Y el pasaje principal es 2 de Pedro 2, del 6 al 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 9 dice así. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de los que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día de juicio final. Entonces, lo primero que quiero que podamos ver son las características de Sodoma y Gomorra, porque Lot vivía en este entorno. Entonces vamos a ver cuáles son las características de Sodoma y de Gomorra. Para esto estuve buscando algunos pasajes, después en el video yo lo voy a poner al pie. Una de las características de Sodoma y Gomorra era que había inmoralidad según este pasaje. Vamos a ir al libro de Génesis, que es donde está el relato de Lot. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 19. Yo lo leo, versículos del 4 al 6. Y dice así: Pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Entonces vemos acá que estos dos hombres eran ángeles que habían visitado a Lot, y lo que quiso hacer Lot es tratar de protegerlos, ya que decía que hombres de todas las edades, de toda la ciudad, fueron a la casa de Lot para poder, de alguna u otra manera, violarlos, ¿no? Hombres contra estos dos hombres. Entonces vemos en este pasaje algo tan perverso que era lo que definía a estas dos ciudades, por las cuales Dios mandaría un castigo de fuego sobre estas dos ciudades. Entonces lo primero que vemos es que había una intención de violar, la gente de Sodoma y Gomorra tenía la intención de violar a estos dos hombres. Por lo tanto había una ausencia de amor, había una falta de hospitalidad, violencia. En otros pasajes, como en Ezequiel y en Deuteronomios y en Isaías, dice que había orgullo, glotonería, pereza, arrogancia, egoísmo, corrupción. Mostraban sus pecados con soltura, perversidad e inmoralidad. Es una lista larga y uno dice, y esto fue lo que me llamó la atención frente a la situación de estas dos ciudades, con tal perversidad, que decía que mostraban sus pecados con soltura, o sea, como si fuera algo que no solamente les causara placer, sino que no tenían problemas de proclamarlo a otros, o no tenían la necesidad de ocultarlo, sino que lo mostraban hasta con orgullo. Y vemos estas características de estas dos ciudades, y yo me pregunto, ¿acaso en el tiempo en que estamos viviendo no existen estas características también? Es cosa de poner el noticiero y ver que
nos rodea la violencia, se justifica la violencia, el orgullo, en cualquier tipo de programas, en cualquier tipo de entornos, arrogancia, egoísmo, corrupción, perversidad, inmoralidad. Yo cuando leía todo esto y empezaba a estudiar un poquito acerca de las características de Sodoma y Gomorra, yo digo, pero estas características están presentes hoy. Y no en una ciudad o dos ciudades, porque en este caso se apuntaba exclusivamente a dos ciudades, las cuales Dios castigó con fuego. ¿Pero acaso estas características no están presentes en todo el mundo? ¿No hemos escuchado en donde vivimos que existe la violación? ¿Acaso los hombres y las mujeres no muestran sus pecados con soltura? ¿Hasta con orgullo? La corrupción, la arrogancia, el egoísmo, esa falta de empatía con el que menos tiene. Porque cuando hablaba de glotonería, uno de los pasajes, hablaba de que celebraban grandes comidas mientras afuera había personas en necesidad. Yo veo todas estas características y las veo que no se ajustan a dos ciudades, se ajustan de manera global, en todo el mundo. Y vemos que esto no es algo que se limita, sino que no solamente es a nivel mundial, sino también que está de manera creciente, en donde algunas características de bondad, en donde uno habla acerca de el carácter de Dios, lo que Dios desea, y a las personas que lo hablan son criticadas, les dicen retrógradas. Y es para pensar. Hoy cada vez que una persona graba un video en alguna red social, tiene que estar pensando qué es lo que puede decir, porque eliminan el video, te dan de baja la página en donde estás publicando absolutamente todo. Uno tiene que tener cuidado con hablar bien. Está al revés todo. Y en este caso, Sodoma y Gomorra, Dios terminó castigando a estas dos ciudades. Y el castigo no solamente fue para las dos ciudades, sino como ejemplo para el resto del mundo. Miren si fue algo trascendente que después de tantos años, de miles de años, todavía lo seguimos recordando, lo que Dios hizo con estas dos ciudades. Pero no quiero detenerme en estas características de estas dos ciudades, sino que lo que llamó mi atención fue la actitud de Lot. La actitud de Lot fue lo que capturó mi atención. Volvamos a segunda de Pedro, capítulo 2. En el versículo 7 dice, sin embargo, Lot, viviendo en medio de esta ciudad con estas características, entonces dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que Lot no vivía en otra ciudad, sino que Lot vivía en esa ciudad, en Sodoma, en medio de gente con estas características. Pero algo que destacaba a Lot en su actitud fue que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad. No le daba lo mismo. Versículo siguiente, el versículo 8 dice, así que Lot era un hombre recto, otra vez, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía. Es la segunda actitud que llamó mi atención, porque no le daba lo mismo. Él estaba harto de la vergonzosa inmoralidad y su alma estaba atormentada por la perversión que veía y oía. Y es acá donde me quiero detener por un segundo,
porque me llama la atención que de Lot, de haber vivido en esa ciudad durante tanto tiempo, que siga sintiendo eso. No sé si les pasa a ustedes. Miramos noticieros y cada vez nos impactan menos las noticias. Vos ponés la noticia, una persona fallece en un accidente de tránsito. Y vos decís, no me conmueve. Otra persona fallece porque se enfrentó a la policía, etcétera, etcétera. Un policía fallece porque ladrones lo matan. Y estamos constantemente escuchando y viendo en la televisión tantas de estas cosas que terminamos dejando de sentir. No sentimos el tormento que sentíamos cuando recién comenzamos a escuchar un noticiero que anunciaba este tipo de cosas. Como que nos acostumbramos. Pero hay algo que Lot no perdió y que fue ese tormento ni ese hartazgo por esa vergonzosa inmoralidad que lo rodeaba. Miren, nosotros hoy, aunque ahora aparentemente se ha abierto, ahora estamos con distanciamiento social, pero estamos en nuestras casas. Y uno dice, bueno, yo estoy en mi casa, aislado, pero les aseguro que hay cosas que todavía nos tocan muy de cerca. ¿Por qué? Y porque todos nosotros tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a internet, a la televisión, y es ahí donde nosotros nos exponemos, escuchamos, miramos, y muchas veces nuestro corazón se ha endurecido, se ha formado como un callo, y en donde ya no nos afecta tanto, no nos genera tanto tormento ni hartazgo por aquellas cosas que eran cualidades de estas dos ciudades. El orgullo lo pasamos desapercibido. Si miramos una película de acción, queremos que el protagonista tome venganza de lo que le hicieron. En la misma sociedad, muchas veces harta por la falta de justicia o la demora en la justicia, toma justicia por mano propia haciendo cosas horribles. Horribles. Entonces nuestro corazón se va encalleciendo. Sin embargo, Lot, a pesar del tiempo que vivía, que oía y que veía cosas como las características que mencioné antes, le producía una repulsión, un rechazo, un tormento en su alma. No le daba lo mismo, le revolvía al interior por ver tal perversidad. Ahora, frente a lo que nosotros vivimos y que estamos expuestos cuando miramos la televisión, cuando miramos una película, el noticiero, noticias en las redes sociales, actos de justicia por mano propia, delincuentes que justifican el hecho de que quieren comer y entonces salen a robar, le pegan a los abuelos, matan a los niños, a los más vulnerables, tanta violencia. Frente a todo esto que nos rodean, ¿cuáles son las posibles actitudes que nosotros podemos tomar? Y creo que sobre esto nosotros tenemos que hacer como un test en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón frente a todo esto? Yo puse 4 posibles actitudes. La primera actitud es cada vez que escuchamos y vemos algo que es pecado, que Dios detesta, que odia, que va en contra de su carácter, que se revela explícitamente contra Dios, nos produce tormento y produce un profundo fastidio. Lo rechazamos vehementemente a eso y no queremos tener nada que ver con eso. O sea,
¿Qué significa? Que cuando yo veo un programa de televisión que contiene inmoralidad, perversidad, corrupción, egoísmo, pereza, orgullo, violencia, ausencia de amor al prójimo, cada vez que yo veo algo así en la televisión o en redes sociales, ¿qué hago? Ni siquiera cambio de canal, sino que no veo más esa página, no veo más ese canal, no veo más ese programa, porque hay un rechazo, hay un tormento tan grande que se produce adentro mío que dejo de verlo, dejo de consumirlo. Esa sería la actitud número 1. La actitud número 2. Mantengo una posición neutral, me da lo mismo. Promueven la inmoralidad, puede ser con desnudos, relaciones abiertas, inmorales, engaños a sus parejas, todo lo que a Dios no desea, no le gusta, algo que no quiere para sus hijos, no quiere para ningún hombre, ninguna mujer. Pero nos da lo mismo, una posición neutral. Esa sería la otra actitud, la segunda actitud, en donde vemos un programa y como que hacemos oídos sordos, seguimos consumiendo el programa, el canal en YouTube, lo seguimos consumiendo, nos da lo mismo, no nos produce ni fastidio ni tormento para nuestra alma, nos acostumbramos. La número 3, actitud número 3, nos produce cierta simpatía, hasta nos da gracia, nos entretiene, y uno dice, bueno, ¿qué otra cosa voy a consumir si todo lo que hay en la televisión, en los canales de YouTube, o en Facebook, o en cualquier red social, o incluso en los grupos de WhatsApp? Muy bien, me produce simpatía, me entretiene un poco, ¿qué otra cosa voy a hacer encerrado en casa? Esa sería la tercera actitud. Y por último, la cuarta actitud es totalmente envuelto y hasta me produce satisfacción poder formar parte de todas estas características. Estas son las posibles actitudes. Y es lo que nosotros tenemos que examinarnos, cómo está nuestro corazón. En la Biblia dice que es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Totalmente. Si bien Dios rescató a Lot por su misericordia, pero Lot tenía una actitud frente al pecado. No estoy hablando frente a personas, estoy hablando de pecado, no estoy hablando de personas. Dios sí es misericordioso, pero Dios vio el corazón de Lot. No un hombre perfecto, lo pueden leer en Génesis, las cosas que hizo, algunas como las que estamos hablando ahora, loables, y otras que puede producir rechazo en nuestra vida. Pero hoy vemos en la palabra que nos confronta dónde está nuestro corazón, cuáles son las actitudes que hoy tenemos frente a todo aquello que se rebela contra Dios. Nos produce un fastidio, un tormento al alma, nos da lo mismo, sentimos cierta simpatía o me entretiene algunas cosas, no las más grandes, a veces justificamos, o las peores, y después la última es totalmente envuelto y hasta me produce satisfacción, lo quiero hacer, y como decía, una de las características de Sodoma es que muestran sus pecados con soltura, o sea, hasta con cierto orgullo. Lot fue rescatado por la misericordia de Dios. Sin embargo, vamos a ver por qué fue rescatado por la misericordia de Dios y por qué no fue rescatado por estas características. Lot fue rescatado por misericordia. Número 1. Cuando Lot estaba saliendo de la ciudad, en Génesis 19:6 dice que titubeaba.
y estos dos ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano para poder sacarlo de esa ciudad. Lot titubeaba. Y número 2, Lot escogió vivir en ese lugar, no para poder hablarles de Cristo a esas personas, sino por razones económicas. Por eso, Lot fue rescatado por la misericordia de Dios. Y creo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y creo que a cada uno de nosotros, en las circunstancias en que estamos viviendo, Dios tiene la misma misericordia y quiere rescatarnos. Pero tenemos que considerar cómo está nuestro corazón, dónde estamos parados y tomar decisiones. Decisiones de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Cómo está la medida de nuestro corazón? ¿Está encallecido? ¿Nos da lo mismo? ¿O realmente sentimos un tormento para nuestra alma? Quizás no sean en todas las áreas, pero es importante inspeccionar nuestro corazón a la luz de la palabra. Miren, Dios ama al pecador, pero no al pecado. En Juan 3:16 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la invitación. Dios es un Dios de misericordia. Pero el hecho de ser un Dios de misericordia no lo hace un Dios ciego, sino un Dios que ve absolutamente todo y conoce el corazón, ve el corazón de cada uno de nosotros. Pero como es misericordioso, y Él entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros sin merecerlo, absolutamente, no lo merecemos. No lo merecemos aún hoy, el sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso estamos tan agradecidos. Agradecidos porque Jesucristo fue el único y será el único que pueda llegar a salvarnos. La condición es que podamos creer, pero no un creer como creer en algo más, sino creer como lo único que puede salvar nuestras vidas. Y confiar de tal manera que nuestras vidas dependan exclusivamente de Dios, haciéndolo a Jesucristo Señor de nuestras vidas, viviendo a la manera de Dios. Llamar a lo que Dios llama pecado, llamarlo igualmente pecado, ponernos de acuerdo con Dios. Pero es una invitación también para todos nosotros, los que hemos creído, para analizar dónde está nuestro corazón. ¿Qué cosa estamos viendo? ¿Qué cosa estamos escuchando? ¿Y qué nos produce eso que vemos y escuchamos? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Queremos escucharlo a Él? ¿Nos interesa? Miren, muchas veces nos dejamos engañar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero en la práctica, ¿cuánto tiempo le dedicamos al día para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para poder ver el televisor? ¿Cómo manejamos nuestra economía? Es así, porque ahí es donde está nuestro corazón. Podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, no, yo amo al Señor, pero si no leemos la Biblia, no oramos, ¿cómo lo estamos demostrando? Quizás amamos la idea o nos gusta la idea de yo amo a Dios, pero en la práctica no lo hago. Quizás nuestro corazón está lejos, pero Dios hoy nos está llamando. Dios hoy nos está diciendo, yo quiero rescatarte. Quiero rescatarte del mundo que te rodea. No es una vida fácil. Para el cristiano, los tiempos en que estamos viviendo no son fáciles. Son incómodos, difíciles y peligrosos en algunos casos. Las convicciones, el príncipe de este mundo quiere destruir a la iglesia. Solamente una iglesia que ama al Señor, solamente una iglesia que quiere dar gloria a Dios con su vida, coherente con el llamado de Dios para con sus hijos, va a ser la iglesia que va a prevalecer. Al resto
los que titubean, los que no están convencidos, los que su corazón les da lo mismo o su corazón se entretiene o ama lo que el mundo ama, finalmente el mundo se lo va a tragar completo. Se va a apartar de Dios. Por eso Dios es tan misericordioso, y es lo que yo estaba leyendo en esta mañana, que Dios nos rescata, Dios puede rescatarnos. En la situación en que estemos, ¿querés ser rescatado por Dios? Porque Dios nos está llamando. Yo quiero que podamos orar juntos. Cerramos los ojos. Señor, quiero darte gracias porque esto que acabamos de leer es un llamado de atención para saber dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón se deleita en los placeres de este mundo, si nuestro corazón le da lo mismo, indiferente, nuestro corazón encallecido, o si realmente somos coherentes con el llamado, somos coherentes y vivimos a tu manera, o queremos hacerlo, nos entristece el pecado, nos fastidia, no nos da lo mismo. Elegimos alejarnos lo más posible del pecado. Yo ruego, Jesucristo, que nos des la fortaleza para poder continuar viviendo una vida que te agrada, una vida que está más cerca de ti. Ayúdanos, danos los recursos, Padre, para poder vivir vidas dignas como hijos tuyos. Y ayúdanos para no confundir a las otras personas. Que esto no se trata de convicciones, esto se trata de una vida diferente, una vida distinta, transformadas por Dios. Yo ruego en el nombre de Jesús por la iglesia, para que tu iglesia se levante, oh Dios, para dar gloria, no para dar confusión, sino para dar gloria al Dios que todo lo puede. Oro en el nombre de Jesús por cada cristiano, cada hijo tuyo que está pasando situación difícil, para que tú puedas fortalecerlo, ayudarle, que pueda sentir que tú estás a favor de él o de ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.